Somos un estudio de doblaje, y lo que están a punto de escuchar es una historia que nos dejó sin palabras desde la primera vez que la leímos. Hay momentos en la vida que te parten en dos. No de golpe, no con ruido, sino despacio, como cuando doblas un papel demasiadas veces y de repente ya no puedes desdoblarlo. Así fue para mí. Y lo más extraño es que el momento exacto en que todo se rompió, también fue el momento en que todo empezó a tener sentido por primera vez. Me llamo Valeria, tengo 29 años, crecí en Ciudad de México, en la colonia Narvarte, en una casa donde las apariencias eran tan importantes como el aire que respirábamos. Mi padre es pastor de una de las megaiglesias más conocidas del sur de la ciudad. No voy a decir el nombre porque no es necesario. Lo que importa es el tamaño. Y el tamaño era enorme. 3.000 familias registradas, 4 servicios los domingos, transmisión en vivo, pantallas gigantes, equipo de producción, camarógrafos, hasta un equipo de redes sociales que manejaban la imagen del ministerio como si fuera una marca de ropa de lujo. Yo crecí dentro de eso, literalmente dentro. Mis primeros recuerdos no son de un parque ni de una cocina. Son de ese auditorio con las sillas acomodadas en filas perfectas y el olor a café recién hecho que llegaba desde el lobby antes del primer servicio del domingo. Teníamos asientos fijos. Fila 1, asientos 4, 5, 6 y 7. Mi papá al centro desde el escenario nos veía directo. Mi mamá a su lado siempre. Mi hermano mayor y yo completando el cuadro. La familia perfecta del pastor perfecto. Desde los 8 años supe que mi vida era una vitrina. No lo pensé con esas palabras porque a los 8 uno no tiene esas palabras, pero lo sentía. Sentía como mi mamá me apretaba el brazo si me movía demasiado durante el sermón. Sentía como ella revisaba mi ropa 3 veces antes de que entráramos al edificio. Sentía cómo la sonrisa que ella usaba adentro era diferente a la que usaba en casa. Más amplia, más firme, como si alguien la hubiera dibujado con regla. Hubo una tarde, yo tendría como 12 años, en que me resbalé corriendo por el pasillo de la iglesia y me rasgué las medias. Mi mamá me jaló del brazo, me metió al baño de visitas, sacó unas medias de repuesto de su bolsa y mientras me las ponía me dijo algo que no he podido olvidar. Me dijo, estas cosas no nos pasan a nosotros, Valeria, no en público. Entendido, no era una pregunta, era una instrucción. Y yo, con 12 años y las rodillas todavía temblando del susto de la caída, dije que sí con la cabeza. Eso fue mi infancia. Un sí con la cabeza continuo. Mi hermano Rodrigo aprendió el juego antes que yo. A los 26 se casó con una chica que dirigía alabanza en una iglesia de Guadalajara. Rubia, con una voz preciosa, hija de un diácono y nieta de un misionero. Mi papá ofició la boda. Hubo pastel de 3 pisos, 400 invitados, y mi padre lloró durante el discurso de los votos. Lloró de verdad, no para las cámaras. Bueno, tal vez también para las cámaras, pero parecía genuino. Rodrigo encontró a alguien que encajaba en el molde, y el molde lo recibió con los brazos abiertos. Yo nunca encajé bien en ese molde. Lo intenté, claro que lo intenté. Estudié teología un semestre antes de cambiarme a psicología educativa. Mi papá no lo dijo directamente, pero lo sentí. Esa pequeña decepción cuando anuncié el cambio de carrera. Dijo algo como que todas las vocaciones son válidas si se usan para el reino. Pero la forma en que lo dijo, con esa pausa antes de reino, me dijo todo. A los 27 conseguí trabajo como orientadora en una primaria aquí en la ciudad, en la colonia Doctores. El trabajo era transitorio. Eso me dije a mí misma. Algo mientras encontraba qué hacer con mi vida de verdad. Pero resultó que trabajar con niños reales, con problemas reales, con familias que no estaban actuando, me fue mostrando algo que tardé meses en nombrar. Me fue mostrando lo falso que había sido todo lo que yo conocía como normal. En la iglesia hablábamos de gracia todos los domingos. La gracia de Dios, la gracia inmerecida, el amor incondicional. Pero nunca vi esa gracia aplicada a nadie que la necesitara de verdad. Los que entraban al edificio ya estaban limpios, ya estaban compuestos, ya habían escondido sus problemas debajo de ropa planchada y sonrisas ensayadas. La gracia era un concepto que decoraba los muros, no algo que se practicaba en los pasillos.
En cambio, en mi escuela, yo veía cosas distintas. Veía a una abuela de 68 años que criaba a 3 nietos después de que sus padres murieron en un accidente en la carretera a Toluca. Veía a un padre soltero que llegaba a las juntas con los ojos cargados de sueño porque trabajaba doble turno. Y aún así llegaba. Siempre llegaba. Veía a niños que repetían el mismo par de tenis hasta que las suelas empezaban a separarse, pero que sonreían cuando llegaban al salón. Vi amor de verdad ahí, amor que no estaba preocupado por cómo se veía. La primera vez que vi a Santiago fue en una feria de libros que organizamos en el Parque Alameda en mayo del año pasado. Era un viernes en la noche, teníamos puestas luces de colores entre los árboles, había familias sentadas en el pasto, y yo estaba en la mesa de registro cuando noté a una niña de unos 5 años parada en el centro de un círculo de niños leyendo en voz alta. Leía despacio pero con mucha seguridad, como si llevara tiempo haciéndolo. Los niños la escuchaban. Cuando terminó el capítulo, todos aplaudieron. Ella hizo una reverencia. Y a unos metros de distancia, un hombre la miraba con esa expresión que no tiene nombre pero que todos reconocemos. No era orgullo exactamente. Era algo más quieto, algo que duele un poco mientras te llena. Después, cuando los niños empezaron a dispersarse y los padres a recoger sus cosas, vi a ese mismo hombre levantando basura del pasto. No porque nadie se lo hubiera pedido. Simplemente tenía una bolsa de plástico y iba recogiendo vasos desechables y servilletas que las familias habían dejado atrás, fila por fila, sin hacer aspavientos, sin que nadie lo viera. Excepto yo. Me acerqué. Le dije que no tenía que hacer eso. Me respondió sin voltear del todo, siguiendo con su tarea, que a su hija le encantaban estos eventos y que quería que el lugar quedara bien para la próxima vez. Luego dijo algo más. Dijo que la mamá de la niña le leía cada noche antes de dormir y que ellos estaban tratando de mantener esa costumbre viva. La mamá de su hija. Pasado, no dije nada. No pregunté nada. Solo agarré otra bolsa y empecé a ayudarle a recoger basura. Antes de irse lo vi peinar a su hija. Ella parada frente a él, hablando sin parar sobre los libros que había escuchado esa noche, y él peinándola con cuidado, sin apresurarse, con una paciencia que yo nunca había visto en un hombre. Me quedé ahí parada más tiempo del necesario mirando eso. No sabía su nombre todavía, pero quería saberlo. Su nombre era Santiago Herrera. Tenía 32 años. Maestro de historia en una secundaria en la colonia Tepito, entrenador de fútbol por las tardes. Su esposa, Sofía, murió 4 años antes. Un paro cardíaco durante el parto. Ella estaba sana, joven, sin antecedentes, y en cuestión de horas ya no estaba. La niña vivió. Sofía no. Santiago la crió solo desde ese día. Nunca se volvió a relacionar sentimentalmente con nadie. Solo trabajó, entrenó, llegó a casa, leyó con su hija, le hizo la cena, le trenzó el cabello, le cantó lo que Sofía le cantaba antes de dormir. Me enteré de todo eso poco a poco, no de un jalón. Y cada cosa que aprendía de él me sacudía más que la anterior porque no había nada en esa historia que fuera performance. Era solo un hombre viviendo hacia adentro, honrando algo que ya no podía abrazar. La niña se llamaba Sofía también. Sofía la chica, le decían sus maestros. Empezamos a vernos en septiembre. Nuestra primera cita fue en un mercado de comida en la Roma un sábado al mediodía, porque tenía que recoger a Sofía a las 3 de la tarde. Comimos tlayudas y hablamos durante 2 horas sobre qué significa reconstruir una vida cuando el plan original ya no existe. Él no habló de fe como si fuera un argumento. Habló de ella como si fuera una conversación que todavía estaba teniendo. Eso me desarmó por completo. En diciembre lo llevé a la cena de Navidad de mis padres. Mi mamá sonrió. Mi papá le estrechó la mano con firmeza. Le hicieron preguntas amables sobre su trabajo, sobre Sofía la chica, sobre Sofía la mujer. Santiago respondió con honestidad sin adornos. Cuando se fue, cuando la puerta se cerró, mi padre dijo sin voltear del todo: Parece buen hombre, pero piensa bien en lo que estás tomando. Lo que estás tomando. Como si Sofía fuera una deuda. Como si amar a una niña que perdió a su mamá fuera una carga que una mujer sensata debería evaluar antes de aceptar. Debí haber entendido todo en ese momento, pero a veces
Uno necesita que la cosa explote para creerla. Santiago me propuso matrimonio en junio, en el mismo Parque Alameda donde nos conocimos. Simple. Un anillo que no costó una fortuna, pero que él eligió con cuidado. Sofía estaba con él. Cuando él se arrodilló, ella sacó un cartel que habían hecho juntos esa mañana con cartulina y plumones morados. El cartel decía: ¿Quieres ser mi mamá de bonus? Dije que sí, llorando antes de que él terminara de formular la pregunta completa. Esa noche llamé a mis padres. Estaba tan feliz que ni siquiera pensé en prepararme para la conversación. Mi papá atendió. Le dije que Santiago y yo estábamos comprometidos. Hubo una pausa que duró demasiado. Luego dijo: ¿Un viudo, Valeria? ¿Estás segura de lo que haces? Y mi mamá en el fondo de la línea: ¿qué van a decir, Valeria, un hombre con una niña de otra mujer? De otra mujer. Como si Sofía fuera el resultado de algún error. Como si su madre muerta fuera una mancha que la descalificaba. Intenté explicarles. Les hablé de quién era Santiago, de lo que hacía cada día, de cómo criaba a su hija, de lo que esa niña había vivido y de lo increíble que era igual. No quisieron escuchar. Mi mamá preguntó si Santiago había hecho terapia de duelo. Dijo que la iglesia tenía recursos para personas así. Personas así. Con ese tono que no acusa pero tampoco abraza. Pedí que mi padre oficie la boda. Me dijo que no. Nos reunimos en su oficina a mediados de julio, me senté del otro lado de su escritorio como si fuera una cita de negocios, y él me explicó con voz tranquila y manos cruzadas que eso mandaría el mensaje equivocado, que la gente haría preguntas, que él llevaba años construyendo algo y no podía arriesgarlo por decisiones personales. Decisiones personales, mi boda, su hija. Mi mamá estaba ahí también. Me puso la mano en el brazo y dijo que me apoyarían en privado, pero que no podían estar asociados públicamente con la ceremonia. Asociados públicamente con la ceremonia de su hija. Lo escuché completo. Luego me levanté y dije: llevas años predicando gracia desde ese escenario y no puedes extenderle ni un poco a tu propia familia. Y me fui. Los meses siguientes fueron conversaciones tensas en restaurantes y llamadas que terminaban a la mitad. Mis padres ofrecieron pagarme 12 sesiones con un consejero especializado en las palabras textuales de mi mamá, ayudar a jóvenes adultos a tomar decisiones de pareja con sabiduría espiritual. 12 sesiones para convencerme de que no me casara con el hombre que amaba. Rechacé la oferta. Reservé el jardín del bosque de Chapultepec para febrero. Mandé las invitaciones a 70 personas. Al final de las invitaciones, en una línea separada, puse que la familia Gutiérrez lamentaba no poder asistir. Mi mamá llamó cuando recibió la suya. Me preguntó si era necesario poner eso. Le dije que sí, que era la verdad. Colgué. En noviembre lo cité en una cafetería de Polanco. Era mediodía. Mi papá tenía una reunión a las 3. No podía tardarse. Le pregunté directo: ¿van a venir a mi boda o no? Mi papá dijo que no podían celebrar algo que no consideraban sabio. Mi mamá dijo que pensaran en la iglesia, que mucha gente los miraba. Le pregunté si estaban eligiendo la iglesia sobre su hija. Mi papá dijo que estaba eligiendo su llamado, con esa voz plana que usaba cuando una conversación ya estaba cerrada para él. Cuando se levantaron para irse, mi mamá me abrazó. Me susurró al oído que entendería cuando fuera madre, que a veces el amor significa decir que no. Pensé: yo ya entiendo, por eso estoy diciendo que sí. Sofía vino a mí en enero con una idea. Quería cargar un cartel por el pasillo como hacen las niñas de las flores, pero con palabras. Santiago no estaba seguro. Le pregunté si quería hacerlo. Asintió con toda la seriedad de sus 6 años. Dijo que quería que la gente supiera que estaba feliz. Le pregunté qué iba a decir el cartel. Me respondió que no sabía todavía, que necesitaba pensarlo. Durante 2 semanas lo pensó. Su maestra de primero la ayudó con la ortografía, pero las palabras fueron completamente de ella. Lo guardó en secreto. Me dijo que era una sorpresa para el día de la boda. Nos casamos el 15 de febrero. Hacía calor para ser febrero en la ciudad, uno de esos días raros donde el cielo está completamente limpio. Me arreglé en casa de mi amiga Claudia, que había sido líder de jóvenes en la iglesia antes de que se fuera a buscar algo diferente. Vestido blanco sencillo que compré en una tienda de la Colonia Condesa.
flores en el cabello en lugar de velo, sin planeador profesional, sin fotógrafo contratado, solo amigos, colegas, la mamá y el papá de Sofía. Los abuelos maternos de Sofía la chica, que llegaron desde Querétaro con tamales y flores del jardín de su casa. Éramos 68 personas en el jardín, sillas blancas entre los árboles, un amigo de Santiago tocando guitarra. El oficiant era el esposo de Claudia, ministro ordenado. Las damas de honor caminaron primero. Luego el oficiant anunció a la niña de las flores, aunque aclaró que ella traía algo un poco diferente. Y Sofía apareció al final del pasillo con su vestido blanco y el listón morado, que fue elección de ella, y en las manos un cartel enrollado amarrado con un moño también morado. Caminó despacio. Llegó a la mitad del camino, se detuvo, desató el moño, desenrolló el cartel, lo volteó hacia los invitados. La letra era de primera de primaria, grande, irregular, los trazos de alguien que todavía está aprendiendo cómo se hacen las palabras. El cartel decía: mi papá dice que amar es estar. Mary siempre está con nosotros. Por eso, ya es mi familia. Y abajo, más pequeño, con otra pluma, ella había agregado: mi mamá en el cielo la mandó. Yo lo sé. El jardín se quedó en silencio total. No el silencio del protocolo. El silencio de cuando algo te golpea en algún lugar que no tiene nombre. Escuché que alguien sollozó. No suave. Escuché a Santiago soltar el aire que llevaba retenido. Vi que la abuela materna de Sofía se tapó la boca con las dos manos. Sofía vio que yo estaba llorando desde el altar y corrió hacia nosotros. Santiago dio un paso adelante y la levantó. Yo la abracé a ella y a él al mismo tiempo y durante unos segundos los tres estuvimos ahí, en el centro de ese jardín, llorando en silencio. Y entonces los invitados aplaudieron, y aplaudieron, y no pararon. Una de las invitadas, la hermana de Claudia, había estado grabando todo desde la fila 4 con su teléfono. El ángulo capturó el cartel, la reacción del jardín, mi cara, la cara de Santiago, a Sofía corriendo. Ese video que nadie planeó, ese video que nadie contrató. Se lo mandó a Claudia esa noche con una nota que decía simplemente: ¡qué familia tan bonita! A las 10 de la noche del 15 de febrero el video tenía 3.000 vistas. A las 8 de la mañana del domingo siguiente tenía 200.000. Yo estaba en un pequeño hotel en Tepoztlán, desconectada, casada, descansando. Claudia me mandó un mensaje. Me dijo que revisara el teléfono. Le respondí que estaba en luna de miel. Me respondió que en serio revisara el teléfono. El video había llegado a grupos de mamás en Facebook, a redes de maestros, a comunidades de fe, a cuentas de maternidad en Instagram. Los comentarios preguntaban dónde estaban los padres de la novia. Alguien reconoció el jardín, alguien más dijo que era la hija de un pastor conocido de la ciudad. Y entonces, el hilo explotó. Para el lunes había 11 millones de reproducciones combinadas entre plataformas, y alguien en los comentarios había escrito el nombre de la iglesia de mi padre. Mis padres enviaron mensajes. Mi mamá llamó y llamó. Mi teléfono tenía 48 llamadas perdidas cuando finalmente lo revisé de verdad. No respondí ninguna. La semana siguiente, cuando volví a la ciudad, tomé una decisión. No de rabia, de claridad. Escribí un texto en mis redes. Lo revisé 3 veces. Se lo mostré a Santiago. Se lo mostré a Claudia. Ambos dijeron que lo publicara. Lo publiqué el 16 de marzo al mediodía. Escribí que mi papá era pastor de una iglesia grande en la ciudad, que yo crecí escuchando hablar de gracia cada semana, que cuando me enamoré de un maestro de secundaria viudo que criaba sola a su hija, mis padres me pidieron que lo reconsiderara porque complicaría su testimonio, que cuando decidí casarme de todas formas, eligieron no venir, no porque Santiago no fuera buena persona, no porque Sofía no mereciera amor, sino porque tenían miedo de lo que la gente diría. Escribí que mi esposo les enseña a sus alumnos historia e integridad cada día, que su hija de 6 años le enseñó a millones de personas lo que es el amor. Escribí que mis padres me enseñaron las palabras de la gracia, que Santiago y Sofía me enseñaron el idioma,
El texto llegó a 900,000 personas en 3 días. La asistencia a la iglesia de mi padre bajó en las semanas siguientes. No de golpe, despacio, como ese papel que doblaste demasiadas veces. Hubo consecuencias en la iglesia de las que me enteré por terceros, reuniones de la mesa directiva, un diácono que se fue, sermones incómodos donde mi padre hablaba de decisiones difíciles y del precio del liderazgo sin mencionar mi nombre ni una sola vez. Lo previsible, lo calculado, lo controlado hasta el final. Mi mamá me escribió en mayo para decirme que querían contribuir al fondo que habíamos creado, un pequeño fideicomiso para becas de hijos de padres solteros que estudian para maestros. Lo nombramos Fondo Sofía, por las dos Sofías. Acepté la contribución de forma anónima a través del comité. No respondí el correo. En el cumpleaños de Sofía el Chica, en julio, tuvimos una fiesta en nuestra casa con 25 niños, sus abuelos de Querétaro, colegas de Santiago, maestras de la primaria, vecinos que se fueron convirtiendo en familia. Sofía preguntó en algún momento por qué los papás de mí no habían ido. Le dije la verdad con las palabras más sencillas que encontré. Le dije que a veces las personas necesitan tiempo para entender qué es lo importante. Ella pensó en eso unos segundos, asintió y se fue a jugar. Los niños son mejores que los adultos para seguir adelante. El cartel de boda está enmarcado en nuestra sala. Al lado colgué algo más. La madre de Sofía, antes de morir, le había dicho a su propia mamá que si algo le pasaba, rezaba para que Santiago encontrara a alguien que estuviera, alguien que llegara, que no se fuera. La abuela me lo dijo en una carta que llegó por correo en septiembre. Guardé la carta en un sobre transparente y la colgué al lado del cartel. No hay placa ni texto explicativo. Solo los dos marcos juntos. Es lo primero que ves cuando entras a nuestra casa. Sofía a veces me pregunta si su mamá en el cielo me conoce. Le digo que creo que sí, que creo que de alguna forma siempre nos supo. Ella sonríe y me abraza y sigue con lo suyo. Tiene 7 años y sabe algo que mi padre, con décadas de ministerio, todavía no ha aprendido. No sé qué va a pasar con mis padres. No tengo esa respuesta. No voy a fingir que la tengo. Sé que los extraño, sí, claro que los extraño. Y también sé que ese extrañar no me obliga a abrirle mi puerta a algo que lastima a mi familia. Esas dos cosas existen al mismo tiempo y no se cancelan. Lo que sí sé es esto. El día más importante de mi vida, las sillas reservadas para mis padres estaban vacías, y ese jardín lleno de gente que eligió estar, que no tenía ninguna obligación de estar, se sintió más como familia que cualquier fila 1. Asiento 4 de toda mi infancia. Hay meses en los que reviso ese video todavía. No el viral, no el que tiene millones de vistas, el mío. El que me mandó Claudia esa noche. El que nadie más que nosotros tiene. En ese video, Sofía desenrolla el cartel y lo levanta y hace ese gesto torpe y precioso de los niños cuando sostienen algo pesado. Y en la esquina inferior del cuadro, apenas visible, están 2 sillas vacías con listón blanco, reservadas para personas que eligieron otra cosa. Y lo que pienso cuando lo veo ya no es rabia, ya no es dolor exactamente, es algo más quieto. Es la certeza de que el amor sin condiciones no es un concepto de sermón. Es una decisión que se toma de nuevo cada mañana, y nosotros la tomamos, cada día. Sofía Braided, desayuno hecho, puerta abierta, los tres juntos. Eso es todo, y es suficiente.